Ya bien. Entonces, han notado, yo he hecho el rollback, pero la secuencia no ha hecho un rollback, porque la secuencia no puede ir un valor hacia atrás, siempre va a ir aumentando y aumentando. Al hacer yo el rollback, ha eliminado el último registro que yo he hecho, porque no lo he confirmado. Y al hacer de nuevo otro registro, no lo ha continuado con sentido, por ejemplo, la secuencia, sino que como ya ha saltado esa secuencia, me está mostrando el 2. Se ha saltado el 1. En teoría no se ha saltado, yo soy el que no ha confirmado este registro. Entonces tienen que tener cuidado a la hora de estar haciendo la secuencia y tienen que confirmarla con el commit a la hora de hacer los inserts. Si hacen rollback, como yo he hecho, por ejemplo, miren, 1102, otro ejemplo. Voy a hacer rollback sin hacer commit, no voy a confirmar. O se me ha apagado la computadora, he cerrado la sesión, se ha ido la luz, no sé. El sistema lo que va a hacer es un rollback, va a cancelar todas las transacciones. Ahora yo voy a hacer un select acá. Pues ha desaparecido el último registro. Y si yo hago de nuevo este registro, ya he hecho el registro y hago un select, se ha saltado al 3. Del 2 se ha ido al 3, pero aquí ya tengo 3 registros. Debía mostrarme el 1, el 2 y el 3 y así. Pero eso es porque no he confirmado, no he hecho el commit. Entonces, cuando hacen sus insert, ustedes tienen que hacer el commit antes de que se les cierre la aplicación por algún X motivo. Ya he hecho el commit y ahora sí ya no va a desaparecer ese dato. Entonces, para eso sirve el commit y el rollback. Ya saben, cuando se cierra la sesión por algún accidente, corte de luz, etcétera, el sistema siempre va a hacer un rollback automático y va a cancelar las transacciones que han hecho. ¿Ya alguna pregunta sobre esto de las secuencias? Vamos a pasar a las vistas. Esto de vistas igual un poco cortito es. De secuencias no hay más que agregar, ¿no? Es únicamente esta la sintaxis para crear secuencias. A ver, esta es la sentencia para crear las secuencias. ¿Dónde la teníamos completa? Aquí. Start with para indicarle el inicio, el incremento, el valor máximo y si es cíclico o no es cíclico. No les está compartiendo. Se ve la pantalla, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre las secuencias? Vamos a pasar a vistas un ratito. O preguntas sobre su práctica. Ahorita esta es la última sesión que vamos a hacer. Ya, entonces pasaremos a las vistas. Bien, una vista, ¿qué es una vista? A ver, si yo hago un select asterisco from employees, ahí. Vean que tengo varios datos y tal vez tengo datos sensibles en esta tabla, por ejemplo, los salarios. No debería ser visible para todo el público, ¿verdad? El salario de cada persona. ¿Qué más puede ser un dato sensible? El número, la dirección, el email también puede ser un dato sensible. Entonces, por ejemplo, si ustedes están supervisando, son administradores de esta base de datos con estos empleados, por ejemplo, de esta tabla de empleados,
Y viene, por ejemplo, alguien desde recursos humanos o así les pide de que les dé una lista de todos sus trabajadores, por ejemplo, una lista de todos los que trabajan ahí con sus nombres. Únicamente a la desde cursos o al desde cursos le interesaría el nombre, el apellido y puede ser el número de teléfono y el email, digamos. No le interesaría a esa persona o no debería tener conocimiento del salario, de los IDs, de las comisiones, etcétera, porque es un dato sensible. Para eso existen las vistas. ¿Qué es lo que uno podría hacer, digamos? Podría darle una lista de todo esto, digamos, copiar todos estos datos, luego, no sé, hacer un Excel y enviárselo. Ahí están todos los trabajadores con sus datos, ¿no ve? Pero si ingresa un nuevo trabajador, no vamos a hacer nuevamente copiarlo todito y mandárselo con los datos actualizados, digamos. Si lo hacemos de esa forma, hay riesgo de que los datos no estén actualizados. Por eso se le puede proporcionar a esa persona únicamente una vista de lo que queremos, de los datos específicos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un select, únicamente yo le quiero mostrar el nombre, el first name, el last name y el email, digamos. No, creo que el celular. El phone number. Únicamente le voy a mostrar esos datos. Esos son los únicos datos que le interesan a esa persona. Esta, esta tabla de aquí. Entonces, para eso, yo a esa persona no le proporcionaría toda mi tabla de empleados con todos mis datos, ¿verdad? Porque esos son datos sensibles y tampoco le interesarían. Para eso se crean las vistas. Puedo crearme yo una vista de esto. La sintaxis es así. Create view, luego el nombre de la vista. Igual, las vistas, para empezar, en el nombre tienen que ponerlo así, la B y la U, que en inglés se pronunciaría como view, que es vista. View, el nombre de la vista que van a crear, por ejemplo, empleados para recursos humanos, digamos. Únicamente nombres de empleados, digamos. Vista, nombres o datos básicos de los empleados. Datos empleados, ¿ya? Y luego se pone as y después se pone la consulta. O sea, este select de aquí nos genera esta tabla de aquí, ¿no ve? Que son los únicos datos que yo quiero mostrar en esta vista. Entonces, todos estos datos aquí visibles se van a guardarse dentro de este objeto. Las vistas igual son un objeto. Se van a guardarse dentro de acá. Entonces, yo voy a ejecutar todo esto. Ahí está. Se ha creado la vista. Y una vez que ya se haya creado la vista, esta vista pasa a ser un objeto de la base de datos. O sea que ya es como una tabla, por así decirlo, pero que no es una tabla. Únicamente es una vista de ciertos elementos que yo quiero mostrar. Ahora, ¿cómo consultamos la vista? ¿A qué le damos acceso a esa persona? Entonces yo tengo que hacer únicamente un select, por ejemplo, asterisco from, y como esta vista ya es como una tabla también, le pongo el nombre de esta vista. Datos empleados. Ahí está. Y haciendo esta consulta, ya me muestra únicamente estos datos, porque esta vista únicamente lo he guardado con estos datos, para que se vea solo esto. Y esto es lo que ya nosotros le proporcionaríamos a la otra persona. Acceso únicamente a esta vista. Bueno, más adelante o en el próximo semestre van a ver el uso de crear usuarios, roles y así. Entonces, a este objeto únicamente le daríamos permiso a la otra persona de que pueda hacer consultas para que no vea los demás datos. Entonces, para eso nos sirve una vista, para poder restringir qué queremos que se vea únicamente. Y ahora, de esta tabla, bueno, es una vista, pero funciona como tabla, podemos filtrar también. Yo únicamente quiero que me muestre el first name y el celular. Esto lo ejecuto y ahí está. Funcionaría como una tabla. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Porque a la hora de yo hacer un registro y al ingresar un nuevo empleado a esta tabla employees, también se va a verse reflejado en esta vista. O sea, esta vista siempre va a estar actualizada con los datos actuales en tiempo real de lo que esté pasando en esta tabla.
Entonces ahí ya, yo ya no tengo que decirle, no sé, actualizar los datos o mandarle un nuevo registro con los empleados nuevos. Ya no. Únicamente al consultar la vista ya le va a mostrar los datos actualizados que ya tenemos en nuestra tabla. Entonces, para eso funcionan estas vistas. Y esta es su sintaxis. Les va a pedir igual en alguna práctica, algún ejercicio, crear una vista para que muestre estas columnas únicamente de esta tabla. O puede ser una vista más compleja, por ejemplo, a ver, aquí le pondremos nombre. Crear una vista que únicamente muestre los datos principales de los empleados. Ahora sí, otro ejemplo. Como esto de aquí es una consulta, entonces nosotros podemos generar cualquier consulta en acá. Puede ser una subconsulta, puede ser una recursiva, todas las consultas que estábamos viendo, tablas cruzadas, etcétera. Entonces, a ver, voy a poner aquí, crear una vista que muestre el nombre de los departamentos. Muestra el nombre de los empleados y departamentos. Únicamente nombre y al departamento al que pertenece. Entonces yo primero me voy a hacer la consulta. Sería un select para que muestre todo eso. Select, nombre sería nombre y apellido. First name, coma, last name. El nombre de los departamentos es department name. From, ustedes ya saben que aquí tienen que cruzar las tablas, ¿no ven? Join, departments, using, vamos a usar, department ID. A ver, vamos a ver si esta consulta funciona. Department name. First name. Y ahí está. Me está mostrando el nombre de los empleados y el departamento. Pero a ver, concatenaremos esto antes. Mejor, para que lo muestre en una sola tabla. Tienen que hacerlo lo más amigable posible, porque si le dan esta información a alguien que no es de sistemas, no sé, entonces tienen que hacerlo lo más amigable posible para que lo entienda. Siempre hagan sus programas, sus consultas, todo lo que hagan, siempre háganlo para un usuario que, o sea, imagínense que es para alguien que no tiene idea de lo que estamos haciendo. Traten de hacerlo lo más amigable posible. Bien, aquí le vamos a poner mm, nombres, departamentos. Y así, ahí está concatenado todito. Ahora sí, más fácil de entender esto, ¿no? Una columna para nombres y otra para en qué departamentos trabaja. Y ahora si yo, esto lo quiero guardar como un objeto, quiero darle acceso a alguien a estos datos de aquí, entonces para eso se crean las vistas. Create view, para el nombre de las vistas, ya saben, B chica U, es de view. El nombre de la vista que le vamos a dar sería en este caso, no sé, empleados, departamentos. Y luego as. Y luego toda la consulta. Y una vez ejecuten todo esto ustedes, se va a guardarse esta vista como un objeto ya dentro de la base de datos. O sea que ya ocupa un espacio dentro de nuestra base de datos.
Antes este select, así únicamente como consulta, no ocupaba un espacio. Era como, al cesar nosotros ya desaparecía esto. Pero si lo guardamos dentro de una vista, entonces ya se guarda como un objeto. Y a ese objeto, o sea, esta vista que funciona como una tabla, le podemos dar acceso a otras personas, a otros usuarios. Bien, entonces, bueno, no hay nada más que agregar a las vistas, es únicamente eso. Es lo que van a llevar el día lunes, me imagino, como el anterior lunes no había clases. Este lunes van a ver esto de las secuencias y las vistas. Bien, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto hoy día? Podríamos avanzar otros temas más, pero creo que no nos daría el tiempo. O a ver, sinónimos. No, hasta ahí no, para no darles mucha información, exceso de información. Ya, más bien que esto se entienda biencito, sobre todo las secuencias. Tienen que saber de memoria esto de aquí de nextVal para agregar siguiente valor y el curval para saber en qué valor se encuentra actualmente esa secuencia. Bien, a ver, les explicaré un poquito de su práctica. Creo que espero que por lo menos lo hayan abierto. Mm, ya saben, me tienen que presentar este domingo ya es, no, el próximo domingo ya es, o sea, de mañana a la siguiente. Ya. En la parte de las restricciones de aquí, tienen que crearse las restricciones como en aquí les indica que tienen que tener cada restricción su nombre. ¿A qué me refiero con eso? Que no las creen dentro de la creación de la tabla. Por ejemplo, he creado esta tabla, materias. El ID de materia es la llave primaria. Y entonces aquí yo le voy a agregar aquí así, el primary key. Y ahí. Vale también, ¿no ve? Porque es el nombre es la llave primaria de esta tabla materias. Pero aquí yo no le estoy especificando cómo se va a llamarse esta restricción, porque este primary key es una restricción también. Si yo lo anoto así únicamente, no, a la hora de yo consultar mi diccionario de datos, no va a haber, por ejemplo, a ver, ahorita les voy a dar un ejemplo. A ver, me voy a conectar, voy a hacer otra sesión y voy a entrar con el usuario sys. Entonces no lo hagan dentro de la tabla. O bueno, pueden hacerlo dentro de la tabla y sería de este modo. Mira, ahorita les muestro. Aquí. Así. Así se puede, pero no es lo correcto. Si lo quieren hacer dentro de esta misma tabla, entonces acá lo pueden hacer así. Constraint, y en aquí ya especifican el nombre de la restricción, que sería PK materias, que es de tipo primary key. Y si esto lo ejecutan, les va a funcionar. Pueden hacer el nombre de la restricción o crear la restricción aquí mismo en la tabla, pero tiene que ser de esta forma. O bien pueden hacerlo después de crear todas las columnas, luego hacer esto. Pero en este caso, ustedes ya tendrían que especificar entre paréntesis a qué columna pertenece este primary key. En cambio, en este caso, cuando es en la misma columna, miren, aquí no estoy especificando en qué columna es, porque obviamente ya está dentro de esta columna. De este modo también pueden crearlo así, pero que tenga sus nombrecitos, porque yo voy a consultar el diccionario de datos y si lo ponen sin nombre, el nombre de esta restricción va a ser 00118, así, va a ser un código únicamente y no se va a entender. Ya a ver, ¿qué más puede ser? Eso para los nombres de las restricciones. Ahora, las restricciones también las pueden hacer dentro de la misma tabla, como lo he hecho aquí. Dentro de esta misma tabla, así como he creado la llave primaria, puedo crearme aquí coma, otra restricción
Otra restricción para que, por ejemplo, el nombre sea todo en mayúscula o todo en minúscula. No sé, ¿qué otras restricciones piden aquí? El ID de usuario debe ser positivo y mayor a 100. Entonces, un ejemplo para eso sería así, mira. Tendría que yo ya tener mi tabla creada, mi tabla usuarios. Entonces, el ID de usuarios me dice que debe ser positivo y mayor a 100. Entonces, yo voy a agregar, voy a hacer un alter, table, tabla usuarios. Obviamente, tengo que tener creada mi tabla usuarios. Add, agregar una restricción. Luego el nombre de mi restricción, que es de tipo check. Estas son de tipo check, las que tienen así condiciones de que sea mayor a 100, tiene que tener una arroba, debe iniciar en 1, tiene que ser positivo. Esas son de tipo check. Las de tipo checks se nombran así con CK, o bien pueden nombrarlo CHK, también he visto que lo nombran. Pero bueno, dos letritas nomás CK, y le ponen el check, digamos, al ID, a mi columna, el nombre de mi columna y luego el nombre de mi tabla. Usuarios. Y después en aquí le ponen la restricción de qué tipo es, de tipo check. Y en aquí, ¿qué va a ser? Tendría que ser el valor. El ID de usuario debe ser positivo y mayor a 100. Ahí entonces tendría que ser la columna. ¿Qué columna es? La columna ID debe ser mayor a 100. Y debe iniciar en 101, nos dice. Bueno, eso ya en los inserts se va a iniciar. Debe ser positivo y mayor a 100, dice. Entonces, si es mayor a 100, entonces de hecho ya es positivo, ¿no? Entonces, esta sería la restricción. Y punto y coma. Y ahí ya muere. Esta sería la restricción. Y esto lo pueden agregarlo, lo pueden hacerlo así aparte con alter table o bien ponerlo debajo de aquí. Después de crear todas las tablas, lo pueden poner en aquí, coma, y en aquí agregan esa restricción. O bien pueden hacerlo aquí mismo también, se puede agregar aquí, en la misma columna, como ustedes vean conveniente. Sobre la última pregunta dice, las consultas. Ya, esto de aquí de las consultas, a ver, a ver, a ver. Sí, había uno que es un poco complicado, que es una subconsulta de una subconsulta de una consulta. Ese puede hacerse un poco difícil. A ver, el último, el número 10. Seleccionar los usuarios que hayan realizado un pedido de un producto con un precio superior a 100 y que tenga una edad mayor a la media de edades de todos los usuarios. Ya, esta es una subconsulta. Cuando aquí dice y que tenga una edad, entonces esto de acá ya es otra consulta. Esto de acá es una consulta. Selecciona a los usuarios que hayan realizado un pedido de un producto con un precio superior a $100 y que tenga una edad mayor a la media de edades de todos los usuarios. Háganse una consulta. Primero háganse una consulta. Les he dicho, no es siempre por partes. Cuando la pregunta sí está medio confusa, traten de dividirlo por partes. Esto de aquí es una consulta. Hagan una consulta para agregar, para encontrar la edad promedio de todos los usuarios. Una vez encuentran ese datito, les va a devolver únicamente un dato, ¿no ve? Una fila, un registro. Una fila, una columna únicamente. Un número. Por ejemplo, el promedio de todos estos usuarios es de 20 años, digamos. Es de 20 años. Todo esto les tiene que devolver un número nomás. Y después, a ver, seleccionar usuarios que hayan realizado un pedido de un producto con un precio superior a 100. Ah, ya. Tienen que hacer otra consulta para encontrar los pedidos con un precio superior a 100. Esa sería otra consulta. Ahí ya tienen dos consultas. Una para encontrar la edad promedio de los usuarios y otra para encontrar los pedidos que tengan un precio superior a 100. Ahora, el precio de un pedido, si se dan cuenta, por ejemplo, miren aquí las tablas,
tenemos cantidad y precio por unidad. Entonces, el precio total de un pedido va a ser siempre la cantidad por el precio de unidad, ¿no ve? Porque si hacemos dos, por ejemplo, dos órdenes de, no sé, de laptops y el precio de unidad es 100, entonces el precio total de ese pedido sería 100 por 2, sería 200, ¿no ve? No tienen que apuntar únicamente al precio de unidad, tienen que multiplicar ese precio por la cantidad. En aquí también hay una pregunta que dice eso y en aquí les especifico, mira, el precio total es desde cantidad por precio por unidad. Y ese precio por unidad tienen que hacerlo con un where y tiene que ser mayor a 100. Si es mayor a 100, ya, entonces únicamente van a agregar esos registros, ese producto. Ahí ya tienen dos consultas. Una que pregunte si es que es el precio, ese precio es mayor a 100. Otra para ver si es, si ese usuario está si es mayor a la media de edades de todos los usuarios. Esa es otra consulta. Y luego mostrar. Esto de aquí lo pueden hacerlo, yo creo que en la misma consulta. Bueno, eso con las consultas, pero las consultas están un poco fáciles, solo vayan por partes nomás. Así desármenlo en partes. Hagan consultas más pequeñas y esas ya serían subconsultas. Ya las restricciones, las últimas, me dice, el precio del pedido debe ser un número con hasta 2 decimales. ¿A esto te refieres? Bueno, esto sería simple. ¿Cómo hacen que un número, un dato, sea de solo 2 decimales? Por ejemplo, yo aquí tengo, a ver, le voy a agregar una tabla que diga precio, digamos. Los precios normalmente tienen decimales, ¿no ve? Precio va a ser de tipo que tenga 2 decimales. Pueden poner, creo que number funciona en el Oracle también. Number, le voy a decir que sea de 5 números y de esos 5 números, que 2 de ellos sean decimales. ¿Ven? Ahí ya le estoy restringiendo. En este tipo de dato ya le estoy restringiendo que únicamente tenga 2 decimales. No hay que hacer otra restricción para agregar esto. El precio del pedido debe ser un número con hasta 2 decimales. De esa forma lo están haciendo. Ahora, ¿saben cómo funciona este number, no ve? Este 5, le estoy diciendo que este número es de 5 dígitos y 2 de esos números son decimales, le estoy diciendo. No le estoy diciendo que hay 5 enteros y 2 decimales, no funciona así el number. Creo que el decimal, este otro tipo de dato decimal sí funciona así. 5 números con 2 decimales, pero el number funciona 5 dígitos y 2 de ellos son decimales, le estoy diciendo. Pueden usar este number o el decimal también, pero únicamente que me muestre 2 decimales. En el Postgres no sé si funciona el number. Creo que funciona el decimal nomás. El decimal funciona en ambos, por eso en aquí les he puesto. Doble, float o decimal puede ser. Pero únicamente 2 decimales. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ida del pedido debe ser positivo, iniciar en 1. Ya saben, tiene que ser entonces mayor o igual a 1. El ID de pedidos, la cantidad de pedidos debe ser positivo. Entonces, cantidad mayor a 0. La edad es un entero positivo y debe ser mayor o igual a 18 y menor o igual a 99. Entonces, la edad de los usuarios tiene que estar entre este rango, ¿no ve? Los rangos se pone con between. Sería edad between 18 and 99. ¿Qué más? A ver, el correo electrónico de usuario debe tener @ y un punto com. Hemos hecho eso también. Ustedes le ponen correo electrónico, like, que tenga el arroba. Ya saben, porcentaje a ambos lados, arroba en el medio para que el arroba no importa en qué posición se encuentre, pero que tenga un arroba. Y después un and para este punto com también. And, like, de nuevo no, sería and, correo electrónico, like, que tenga punto com. Este punto com si especifican que se muestre al final de un correo electrónico. Para el final sería aquí al inicio el porcentaje, ¿no ven? Para que aquí haya n cantidad de letras. Para que el punto com se encuentre al final. A ver, ¿qué más? El ID de usuario debe ser positivo y mayor a 100. Debe iniciar en 101. Ya lo hemos hecho. Mayor o igual a 100 tiene que ser. Ya. Y estos inserts funcionan para ambos casos. Si ustedes hacen bien sus descripciones, estos inserts funcionan, lo copian y lo pegan nomás en Oracle y en Postgres, igual les va a funcionar. He hecho la prueba en los dos. Así que los de la noche y los de la tarde, por eso el mismo
La misma práctica tienen. ¿Qué más? Esto de acá tal vez puede ser confuso a la hora de hacer los insert de los días, pero ustedes lo copian, no hace esto tan, lo copian y después lo pegan. Y tiene que hacer los insert. Esto es para que funcione en cualquier tipo de sistema de Oracle, porque algunos puede que esté en inglés o en español y la fecha les hagas de primero el año, luego el mes, luego el día, o primero el día, el mes, luego el año, así. De esta forma ya funciona en cualquier formato de fechas que tengan. Ya van a ir poniendo sus nombres completos en el chat. Ya ahora sí, pueden poner sus nombres completos. Y solamente es eso, no es largo. En una tarde lo acaban, pero háganlo desde ahorita. Ya saben, me tienen que mandar el PDF y también el archivo SQL. Con su archivo SQL es con el que voy a evaluar. El PDF tiene que estar así todo documentado, con las preguntas y las sentencias. En el SQL ya el código directo. Bien, les voy a pasar este archivo que hemos hecho hoy día. Hoy hemos visto secuencias y listas. Ya. Les voy a pasar los videos, igual los voy a subir esta noche. La anterior sí me he tardado en subir los videos, pero esta vez va a estar, esta noche misma ya está subido. Ya. Y así no hay más preguntas y no hay más asistencias. Eso sería todo, compañeros. Ya bien. Entonces, su práctica ya saben para el próximo domingo, no mañana, sino el próximo, el próximo. Próximo, próximo. Y, y nada, si tienen preguntas me escriben nomás, pero sobre todo por la noche. Bueno, compañeros, ya siempre sus nombrecitos. Eso sería todo. Nos veríamos la próxima clase. La próxima necesitamos para las clases. Todas las clases necesitan computadora. Todas las clases deberían estar con su laptop. Era el motivo de que sea virtual, ¿no? Porque no había suficientes computadoras en los laboratorios. Pero sí, así traten no solamente de ver mi pantalla, sino háganlo ustedes también junto conmigo. Bueno, ya, eso sería todo entonces, compañeros. Voy a cesar. Todos han puesto sus nombrecitos, ¿no? Siguen poniendo. Yo sí, Ya voy a dejar de compartir. Ya, eso sería todo. Vamos a cesar. Ya, eso sería todo, compañeros. Hasta la próxima. Se cuidan. hasta luego, Oxy. Chau, chau. Hasta luego, Oxy.